La presencia de la rosa atraviesa religiones, mitologías, escuelas filosóficas y tradiciones iniciáticas. Y aunque cada cultura le otorgó matices propios, existe un hilo conductor que explica su extraordinaria permanencia. Y es que la rosa representa la manifestación de un centro oculto. Es la imagen de aquello que permanece protegido, mientras se despliega lentamente hacia el exterior. Quizás sea por esa razón que aparece asociada al amor, al conocimiento, a la belleza, al sacrificio, al silencio y a la transformación espiritual. La rosa comenzó a adquirir importancia durante el periodo helenístico. Allí pasó a formar parte de los cultos dedicados a Isis y a otras diosas. En realidad fue un símbolo de lo femenino y también, por supuesto, un símbolo de regeneración. Y fue así como la rosa comenzó a asociarse con el renacimiento del alma y con el poder y el simbolismo de lo femenino. En realidad fue en el mundo griego en donde se le otorgó a la rosa buena parte del significado que aún conserva. De hecho, aún se conserva mitología que la vincula con Afrodita. Algunos mitos dicen que las rosas nacieron de la espuma que acompañó el nacimiento de Afrodita. Y otros mitos cuentan que las rosas surgieron de la sangre derramada por Adonis, su amado mortal. Como sea, ambas versiones contienen un mismo principio, el que la belleza nunca está completamente separada del sufrimiento, pues la rosa florece precisamente allí donde el amor entra en contacto con la mortalidad. Para ser un poco más gráficos, podemos visualizar que este vínculo entre belleza y dolor queda muy bien representado en las espinas de la rosa. De hecho, para muchos comentaristas antiguos, la espina recuerda que todo acceso a la belleza exige atravesar algún grado de sacrificio. Por otro lado, el perfume, los pétalos delicados y las espinas forman en sí una unidad inseparable, lo cual refuerza el simbolismo de que la perfección visible nunca aparece aislada de una dificultad que protege su acceso. Por otro lado, los filósofos neoplatónicos profundizaron esta interpretación. Para ellos, la belleza sensible no constituía un fin en sí mismo, sino que es una señal que dirige la mirada hacia una realidad superior. En otras palabras, contemplar una rosa puede convertirse en un ejercicio espiritual, pues el orden de sus pétalos manifiesta una geometría invisible que tiene su origen en el intelecto de Dios. Así, la flor deja de ser únicamente un objeto natural para transformarse en un símbolo de las formas enteras reflejadas en el mundo material. También en la corriente del hermetismo, esta lectura adquirió una dimensión todavía un poco más profunda. La naturaleza comenzó a entenderse como un libro escrito mediante símbolos. Así cada planta, cada mineral o cada animal expresaba una ley universal o tenía un mensaje divino. Y así fue como la rosa pasó a convertirse, a representar el despliegue gradual de la conciencia. Su botón cerrado simbolizaba el conocimiento oculto y la apertura progresiva de los pétalos representa la revelación de los misterios. Y el centro de la flor, invisible hasta el final, representa aquello que permanece reservado solo para quienes completan el proceso de iniciación. Quizás sea por esta razón que la rosa aparece con frecuencia relacionada con el secreto. De hecho, hay una expresión latina que dice sub rosa,
que significa bajo la rosa, y que indicaba que una conversación debía mantenerse en absoluta confidencialidad. De hecho, en algunos edificios se esculpía una rosa en el techo de las salas destinadas a reuniones privadas, para recordar que todo lo dicho en esa sala debía permanecer oculto. Y con el tiempo, esta costumbre fue adoptada por distintas fraternidades iniciáticas, donde la rosa terminó convirtiéndose en un emblema del conocimiento reservado a quienes habían demostrado estar preparados para recibirlo. También es importante mencionar a la tradición cristiana. Acá, la rosa dejó de pertenecer únicamente al ámbito del amor romántico para convertirse en una imagen del amor divino. Por ejemplo, la Virgen María fue llamada rosa mística, que es una expresión que no alude simplemente a su pureza, sino a la idea de una flor perfecta, nacida sin corrupción espiritual. Y por otro lado, la rosa roja adquirió también una asociación con el martirio de Cristo, pues su color rojo profundo evoca la sangre de Cristo y de los santos mártires, estableciendo así un paralelismo entre el sacrificio y el florecimiento espiritual. De hecho, si ponen atención, en muchas esculturas y en muchos cuadros se pueden observar rosas en representaciones del martirio de Cristo o de santos cristianos. Y también, por supuesto, valga hacer notar que en muchas catedrales se incluyen rosetones o esculturas asociadas con rosas. Esta asociación entre la rosa y el cristianismo dio origen a uno de los símbolos más conocidos del esoterismo occidental, que es la rosa sobre la cruz. Para la tradición Rosacruz, la cruz representa el mundo material. Representa el cuerpo, la historia y las limitaciones propias de la existencia humana. Y en medio de la cruz está la rosa, que se sitúa, como ya dije, en el centro, y simboliza la conciencia que despierta dentro de esas limitaciones. También la ubicación de la rosa en medio de la cruz enfatiza en la necesidad de integrarse en la materia y de despertar la espiritualidad desde el interior. Pues la iluminación no consiste en abandonar la materia, sino en descubrir que incluso ésta puede convertirse en un vehículo del espíritu. Veamos ahora la rosa en el contexto del sufismo. El sufismo es una corriente islámica y en ella la rosa se convirtió en una de las imágenes predilectas del amor místico. De hecho, los poetas persas describieron el perfume de la rosa como la huella invisible de la presencia divina. Así, el ruiseñor, enamorado de la rosa, representa al alma que busca incansablemente a Dios. Como ven, no se trata de un amor sentimental, sino de una aspiración hacia aquello que trasciende toda forma. Y aquí las espinas vuelven a desempeñar un papel importante, pues quien desea alcanzar la rosa debe aceptar las heridas del camino. De esta forma, el sufrimiento deja de entenderse únicamente como un castigo y pasa a interpretarse en un camino para llegar a Dios, en una disciplina para purificarse. Si somos observadores, nos daremos cuenta que en el conjunto de estas tradiciones aparece otro rasgo constante, y es que la rosa suele representarse con un número determinado de pétalos, y este número rara vez es indiferente. Por ejemplo, en el simbolismo medieval y renacentista se interpretó que el orden geométrico de la flor reflejaba el orden del cosmos.
Así, los 5 pétalos de la rosa silvestre fueron relacionados con el pentagrama, figura que desde los pitagóricos ha simbolizado la armonía, la proporción y la presencia del ser humano como mediador entre el cielo y la tierra. Más adelante, los ocultistas del Renacimiento asociaron la rosa de 5 pétalos con el microcosmos, mientras que las rosas de mayor número de pétalos pasaron a representar estados más elevados de perfección espiritual. También hay otro aspecto de la rosa, que es su relación o su asociación con el corazón. De hecho, mucho antes de que la rosa se convirtiera en un símbolo romántico, la rosa y el corazón compartían un significado espiritual, pues el corazón era entendido como el centro del ser humano, el lugar donde convergen la inteligencia, la voluntad y la vida interior. Y si hacemos este paralelo con la rosa, veremos que la rosa, con sus pétalos abiertos alrededor de un núcleo oculto, pasó a representar ese mismo centro invisible. De ahí que numerosos tratados místicos describan la apertura del corazón utilizando la imagen de una rosa que florece. Pero también existe una dimensión temporal del símbolo de la rosa, pues esta florece durante un periodo limitado antes de marchitarse. Y este hecho, en la literatura medieval y renacentista, sirvió para recordar la fugacidad de la juventud, de la belleza y de la vida. Sin embargo, las tradiciones iniciáticas invirtieron esa lectura. Y así, el marchitamiento de la rosa no representaba únicamente el fin de una existencia, sino la necesidad de que toda forma desaparezca para permitir el nacimiento de una nueva forma. Visto de esa forma, la rosa que pierde sus pétalos anticipa el fruto. Del mismo modo, una etapa espiritual debe concluir para que otra pueda comenzar. Por esa razón, la rosa aparece con frecuencia en representaciones del paraíso, del Edén o de jardines sagrados. Recordemos que el jardín simboliza el universo ordenado, en donde la rosa ocupa su centro como imagen de la perfección alcanzada. Y de hecho, en la iconografía cristiana, islámica y persa, el jardín no describe simplemente un lugar físico, sino un estado de plenitud recuperada. Y la rosa señala el punto donde el orden cósmico y la conciencia humana vuelven a encontrarse. Y, por supuesto, si estamos hablando de la rosa, no podemos no mencionar la Divina Comedia de Dante Alighieri, en donde acá la rosa alcanza una de sus expresiones más elaboradas, pues al final de la Divina Comedia, el paraíso aparece como una inmensa rosa celestial, formada por innumerables pétalos, y donde cada pétalo corresponde a un alma bienaventurada, mientras el conjunto constituye una imagen visible del orden eterno. Y acá nuevamente, la rosa deja de representar al individuo para convertirse en una representación del cosmos reconciliado con Dios. Por supuesto que la literatura también heredó este simbolismo, y de hecho lo transformó en innumerables relatos, películas, pinturas y poesía. Así tenemos, por ejemplo, el libro El romance de la rosa, que es una de las obras más influyentes de la Edad Media, en donde la búsqueda de la rosa representa el camino del conocimiento y del amor. Aunque, por supuesto,
cada autor interpreta ese viaje de manera diferente. También en los cuentos tradicionales recopilados durante siglos, la rosa aparece con frecuencia como una flor encantada, que solo puede obtener quien demuestra humildad, paciencia o pureza de intención. También, en el cuento La Bella y la Bestia, la rosa no es un simple detalle narrativo, pues acá la rosa mide el tiempo de la transformación del protagonista y recuerda que toda metamorfosis interior tiene un límite. En otros relatos populares, la rosa aparece en lugares inaccesibles o protegidos por espinas, insistiendo en una idea constante del simbolismo tradicional, que aquello que posee verdadero valor nunca se obtiene sin esfuerzo. Y este simbolismo, la rosa lo representa bastante bien. También el hecho de florecer entre medio de espinas, como simbolismo de que, aunque las situaciones sean difíciles, feas o dificultosas, la conciencia o la belleza siempre puede surgir de ahí. Y si nos trasladamos al siglo XX, todo este simbolismo de la rosa se recuperó en el libro El Principito. Aquí, la rosa deja de representar únicamente una idea de belleza para convertirse en el emblema del vínculo afectivo y de la responsabilidad. Recordemos que en El Principito, él vive en su planeta junto con una rosa, a quien dedica todo su tiempo y todo su amor. Él piensa que esa rosa es única en el mundo, en el universo, pero al llegar a la Tierra se da cuenta de que había vivido en un engaño, pues rosas hay por millones, y cae en una contradicción vital, y se pregunta, ¿qué es aquello que hace única a mi rosa, siendo que hay cientos de ellas acá en el mundo? Y así se termina por dar cuenta de que su rosa no es única por sus cualidades, sino porque es a ella a quien él ha dedicado todo su tiempo a cuidarla, a comprenderla, a amarla. Y es eso, el vínculo que se ha creado entre ellos, lo que hace a esa rosa especial e irreemplazable. Y así, de este modo, una imagen que durante siglos había simbolizado el conocimiento, el amor divino o la perfección espiritual, adquiere una dimensión profundamente humana. Cuando el Principito nos recuerda que el verdadero valor de las cosas nace de la relación que nosotros construimos con ellas, y la importancia de los rituales o de la repetición en la construcción de esos vínculos. Y bueno, la presencia de la rosa está por doquier, en la poesía, los cuentos y en las tradiciones iniciáticas, pues la rosa remite a una realidad valiosa que exige cuidado, transformación o conocimiento para ser plenamente comprendida.